orígenes, habíamos hablado de cuándo se organizó, en qué fecha se organizó, cuáles fueron las reglas, las leyes por las cuales se instauran, las causas, ¿ok? ¿Cuáles son las causas de los inicios del virreinato? ¿Ok? También hemos visto el mapa y la diferencia de cómo es que se dio tras la llegada de Pizarro, ¿no? Tras, pues, el gobierno a inicios del siglo XVI y cómo, pues, se instauran las monarquías, en este caso, los virreinatos, por decirlo de esta forma, en estos lugares, ¿no? Luego de eso vimos las organizaciones territoriales, las audiencias, las intendencias, ¿no? Hemos visto de cómo estaba en España, cómo se organizaba en España y cómo se organizaba en América, ¿no? La organización social en ambos lados, y hemos visto la importancia de los virreyes, ¿no? Eso es todo lo que hemos analizado en la primera clase. Lo que nos hemos quedado es acá, ¿no? En hablar acerca de la sociedad. ¿Cómo estaba estratificada la sociedad? ¿De qué forma empezó a entenderse la sociedad? Bien. Ahora, para entender la sociedad tenemos primero que hablar de las razas sociales, ¿no? De las primeras razas que dieron paso a esta sintonía. Por ejemplo, las razas más importantes que existieron en ese tiempo fueron estas tres, ¿ya? Los españoles, los indígenas y los negros. Ya, esas tres razas, ya, existieron en ese tiempo. Los españoles, lógicamente, vinieron tras la conquista con Francisco Pizarro. Luego de ello vimos a los indígenas, que eran los nativos de ese lugar. Y por último vimos a los negros, ¿no? Los negros, los cuales vienen debido al tráfico de esclavos que había en aquellos años de parte de España, ¿no? Ya recordemos que España, antes de llegar aquí al Perú, va primero a África. Y en África también intenta consolidar ciertas colonias. Pero en ese tiempo, pues, se instauró en África y debido a eso, pues, empezaron a traficar con los africanos y estos, pues, este sector africano, este sector negro, llega y se instaura en la parte de Ica, ¿no? Y pues sabemos que en la parte de Ica es hasta el día de hoy donde subsiste la parte de la raza negra de nuestro país, que también viene a ser una raza muy importante. Debido a esta situación, pues, aquí en el Perú se volvió un país, un virreinato muy racista, ¿no? Muy clasicista. A los indígenas que no tenían dinero, que no venían de una familia que pudiera ser respetada, pues lógicamente eran mandados a trabajar. Los negros no tenían derechos, ¿no? Y en este caso, pues, empezó a existir las castas, ¿no? Las castas es una fusión de las razas, una mezcla de las razas entre españoles, negros e indígenas, ¿no? De ahí salen los criollos, salen los mestizos, ¿no? Salen los zambos, los mulatos. Y es por eso que cuando nosotros vemos nuestro país y nos vemos ahorita de forma general, el Perú es una mezcla de razas, no es una mezcla y una fusión de razas y de castas en general. Y eso se debe que a través de toda su historia, pues ha absorbido a muchos países aquí en su alrededor, no solamente a los africanos, a los africanos. Hemos también tenido en el proceso de la Segunda Guerra Mundial a los japoneses, a los chinos. Hemos también absorbido a los alemanes, que hoy se instauran en la parte de la selva central en lo que es la Merced. Ahí viven la mayoría de personajes o personas nacientes o provenientes, perdón, de Alemania. Bien, luego de esto se va a instaurar también, muchachos, ya lo que son la división de las dos repúblicas, ¿no? Dentro de lo que es el sector divisional del virreinato, también tenemos el sector de la República de Españoles, ya lo vamos a ver qué es, y el sector de la República de Indios. Vamos a ver quiénes pertenecían a estos dos grupos dominantes, ¿no? Recordemos, clasicista, porque lógicamente el que tenía buena familia y buena posición económica tenía privilegios sociales, ¿no? De acuerdo a la posición social, de acuerdo al dinero, lógicamente, pues, eras tratado o, en este caso también, ¿por qué no decirlo?, educado, ya que la educación también no era para todos. Bien, ahora, la República de Españoles, esto es muy importante. ¿Quiénes pertenecían a la República de Españoles? Los que pertenecían a la República de Españoles era el sector dominante y en este caso estamos hablando de origen europeo. En otras palabras, los españoles que habían llegado aquí al Perú. Pero cuando hablamos de la República de Indios, ya es el sector dominado, considerado como vasallos del rey, sujetos de derecho y jurídicamente eran considerados como menores de edad. En otras palabras, ya la República de Indios es el sector, por decirlo de esta forma, que era dominado por el sector de la República de Españoles. En este caso hablamos de los indígenas. Los negros eran considerados como objetos, ¿ok? Por los cuales pues no tenían clasificación. En la República de Indios tú podías tener categoría siempre y cuando vinieras de una familia poderosa económicamente hablando. Ahora, profesor, en el Perú, en la parte de la República de los Indios, ¿hubo un grupo, un sector de familia poderosa indígena? Sí,
hubieron familias indígenas poderosas, las cuales pues se les eximió el trabajo de lo que es la mita en lo que es el virreinato, ¿ya? Ahora, aquí vamos a analizar un poquito esta situación. Tenemos en la República de Españoles algo que se llamaba la nobleza, ¿ok? La nobleza. En este caso, los españoles peninsulares eran los españoles que tenían dinero e invertían, ¿no? El Perú era una empresa en la cual tú tenías que invertir para recibir. Entonces, esos españoles se les llamaba españoles peninsulares, los cuales pues tenían la burocracia virreinal y lógicamente pues ellos absorbían también el poder político como el poder económico. Luego tenemos ya la nobleza indiana. Mira qué término interesante, la nobleza indiana. La nobleza indiana, ¿ya? Son los descendientes de los primeros invasores, o sea, los hijos, nietos, sobrinos, familiares cercanos, en este caso de Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernández de Luque, ellos, ya, pues su linaje, por decirlo así, sus hijos de sus hijos, también pues ellos han tenido el título, ya, de ser pertenecientes a la nobleza indiana, ya que por ser herederos, por decirlo de esta forma, de los grandes conquistadores, tienen el título de ser nobles. ¿Ok? No te olvides de eso. En la clase media encontramos, pues, en este caso, la burguesía comercial, a los intelectuales peninsulares, criollos que lógicamente tenían solvencia económica. ¿Quiénes era? ¿Alguien sabe aquí quién era considerado un criollo? Más o menos, ¿cuál era la característica de ser un criollo en aquellos años? ¿A quién se le decía criollo en el tiempo del virreinato? ¿Se acuerdan? Más o menos, ¿tienen una idea? Los que venían de los pueblos. No, ¿A los indígenas? no, van por ahí. Vamos, vamos, criollo. ¿Quién era un criollo en el tiempo del virreinato? Uy, se apagó mi cámara. ¿Se acuerdan? Descendientes europeos africanos. Los hijos de los españoles nacidos en América. Muy bien, señorita Ariana Popi. Anota en tu cuadernito, por favor, y eso es muy importante. Se le decía criollo ya a todos los hijos de los españoles que nacían aquí en el Perú, ¿ya? Todo naciente aquí en el Perú, pues a ese se le decía un criollo. Ahora, bajo de lo que es la clase media también encontramos a los españoles y criollos de bajo pueblo, o sea, españoles y criollos de baja economía. Profesor, ¿también lo había? Sí, también había españoles de baja economía. Y estos pues podían trabajar como artesanos, podían trabajar como pequeños comerciantes y la plebe y pertenecían a la plebe urbana, no sea a la gente común. Ahora, una cosa muy importante, la nobleza, una nota que dice acá, la nobleza indiana eran los criollos de los hijos de los españoles nacidos en América. Muchos de los pertenecientes, ya, porque recordemos que un criollo es hijo de españoles nacidos en América, entonces aquí en la nobleza indiana resalta este punto de aquí, ¿ok? Resalta este punto aquí. No te vayas a olvidar, por favor, que eso es un aspecto muy importante. Bien, vamos a continuar. Entonces ya sabemos más o menos cómo es el manejo de la nobleza, ¿ok? Indiana y la nobleza peninsular. Ahora, ya hemos hablado de esto. Ahora, esto es concerniente a los españoles. Ahora, en los indígenas también había, en el sector indígena también había una clase social. Y esa solamente estaba en dos sectores. El primer sector, ya que es la nobleza india, no indiana, sino india, la cual pues era el sector privilegiado, estaba por dos lugares, por un cacique, que era el jefe de una comunidad, y por un barayoc, ya, el cual era el alcalde de los indios. Los españoles los dejaron a ellos gobernar porque era más factible, ¿no? Ya que iban a hablar su propio idioma, los iban a entender y de una u otra forma, pues la manera administrativa iba a ser más viable si tenías pues a personas de esa localidad. Ante esa situación, jóvenes, este grupo ya eran educados. Muchos de ellos inclusive fueron enviados hasta España a estudiar y los educaban y venían acá al Perú y lógicamente trabajaban a favor del virreinato. Luego de eso tenemos a los indios comunes, ¿no? En este caso los mitimayos, los yanaconas, los pongos, que era prácticamente el sector explotado, la base del sistema, ¿no? Era la clase productora y la que pagaba tributos. Entonces, estamos hablando, ¿no? Que en ambos lados, las clases sociales eran muy, pero muy interesantes y sobre todo cada una de estas tenía su sector privilegiado, ¿ya? El sector privilegiado. A tal punto que el señor José Gabriel Condorcanqui pertenecía aquí al sector privilegiado, ¿ya? Él bien no pudo haberse metido a la guerra, su revolución, o armar su revolución, perdón,
sino que se pudo haber mantenido al margen y para él no hubiese pasado nada, pero sabemos por historia del Perú que él pues entra, ¿no? A través de su conocimiento y otras cosas más, él inicia el proceso de la independencia y la revolución en el siglo XVIII. Bien, ahora, más o menos lo tenemos caracterizado de forma general así. Ya, esa es la forma del virreinato en forma general. La clase alta, recordemos que aquí están los virreyes, la nobleza, ¿no? La clase media, acá está la nobleza indígena, ya no te equivoques, los comerciantes medianos y los corregidores. En el pueblo, los españoles pobres, porque también habían españoles pobres, los indios comunes, los negros y en ese caso las castas, ¿no? ¿Habían negros que tenían su libertad? Sí, también habían negros que habían adquirido su libertad y pues ellos eran pertenecientes al pueblo. Y por último estaban pues los esclavos, ¿no? Lógicamente las personas que no tenían ni cómo pagar tributos, ¿ya? Y también el sector de la raza negra, los cuales pues eran la mano de obra barata de aquellos años, ¿no? Bien, ahora aquí están pues aparecen las famosas castas, ¿no? Los mestizos que es este hijo de un español con una india, ¿no? Ahí nace un mestizo, los negros vienen a ser los esclavos, los negros landinos, que eran los que aprendían el idioma español, los negros bozares, los cuales no aprendían el idioma español, pero trabajaban, y los negros cimarrones, los cuales pues ellos se fugaban. A los negros cimarrones ellos huían del yugo español, ¿no? De la casta española, de la raza española, perdón, porque eran muy opresores, ¿no? Entonces, pues nadie quería vivir siempre así toda su vida, pues ellos se iban y pues se le escapaban de su señor, por decirlo así, ¿no? Para poder vivir una vida tranquila y a ellos pues se iban a los famosos palenques, que eran lugares lejanos donde ellos habitaban y podían subsistir de forma normal, aunque pocos lo conseguían, pero había un sector de la raza negra que tenía ese punto, ¿no? Bien, acá tenemos lo que hemos visto, ¿no? Blanco más india, tenemos un mestizo, ¿no? Un español más una negra, tenemos un mulato. Un negro más un indio, tenemos un sambo. Y es así como se han empezado a dar la fusión de las castas en nuestro país y cómo éstas se han ido mezclando a través de muchos años, ¿ok? La cual, pues, esa misma forma de la casticidad hasta el día de hoy todavía, pues, se ha ido o se da en evidencia, ¿no? Ya que en nuestro país, pues, no tenemos, o no podemos decir aquí somos, pues, de una raza o de una raza pura, ¿no? Ya que aquí en el Perú ha habido una mezcla y una fusión constante. Bien, ante esa situación, para ya ir culminando, chicos, tenemos las formas de trabajo. Las formas de trabajo, lo cual, pues, para su tiempo era muy, muy difícil. No, ¿se acuerda más o menos que en el Imperio de los Incas hablamos acerca de la mita, ¿no? Acerca de la famosa mita incaica, donde, pues, todos trabajaban de común acuerdo. En el Imperio Inca, pues, todos trabajaban para todos, literalmente. Si a ti te faltaba algo, todos te apoyaban. Y de esa forma tú también tenías que apoyar. Era recíproco, ¿no? El Estado te pedía algo que trabajases, bien, el Estado te ofrecía trabajo y te pagaba por el trabajo, ¿no? Hablamos del Estado Inca. Pero en el virreinato ya no, ¿ok? En el virreinato ya no. El trabajo más odiado que hubo en el tiempo del virreinato era la famosa mita minera, ¿ok? Donde participaban hombres, y acá nos dicen, pues eran varones, aunque sabemos realmente que eran entre varones, mujeres y ancianos, los cuales trabajaban en las famosas minas, ¿no? Y eran enterrados en las minas, ya encerrados en las minas hasta morir, y supuestamente se les pagaba, ¿no? Pero la miseria que se les pagaba también se les cobraba como impuestos a estas personas por laborar. Tenemos la mita minera, aquí tenemos las minas más importantes, ¿ok? En esta situación, pues, tenemos la mina de Potosí, que en el año 1545 fue asediada por los españoles, ¿ok? Muy importante esta mina, pues, dio muchísima plata, muchísima, muchísima plata. Luego tenemos la mina de Cerro de Pasco en el año 1567, la mina de Castro Virreina en el año 1590, en la mina de Oruro en el año 1608, Calioma en el año 1608 también, en lo que es la Icacota en el año 1619 y Lucanas y Parinacochas, perdón, en el año 1630. ¿Ok? Ahora, todas estas minas, hijos, todas estas minas, lógicamente han muerto muchísimas personas, ¿ok? Han sido enterrados niños, jóvenes, ancianos, para que tras la ambición española, pues lógicamente se pudiera llevar toda la materia prima, en este caso oro, plata y cobre, ¿no? Ante esa situación también había otro trabajo que era la mita obrajera. La mita obrajera pues se dedicaba lógicamente al trabajo textil. No, no era muy abusador la situación de trabajar acá, pero tenías que tener talento para trabajar en la mita obreja, ¿no? En la mita obrera. Ante esta situación, pues, tú tenías que tener al menos un conocimiento básico,
ya un conocimiento básico de lo que era el hilar, el tejer, pero bueno, en esta situación trabajaban pocas personas. En el Perú, el obraje se dio más o menos en el año 1545 con el señor Antonio de Rivera, ¿ok? Ahí van a hacer lo que es el obraje virreinal, porque la parte de lo que es la textilería nosotros ya lo conocíamos, ¿no? A través de lo que es los animalitos como la alpaca, la vicuña, ya se sabía más o menos de ello. La mita agrícola, pues lógicamente, como dice su mismo nombre, era obligado a trabajar a los mitimayos, ¿no? En las tierras del estado virreinal. La mitad de la plaza, pues lógicamente también eran mitimayos, los cuales iban y eran obligados a ir a la capital, en este caso a Lima, a hacer las construcciones monumentales que hoy conocemos. Por ejemplo, si te vas al centro de Lima y logras ver el Palacio de Gobierno o logras ver también el hecho de la catedral, te vas a dar cuenta que son construcciones no naturales del Perú. Estas vienen, pues lógicamente, con ornamento español y europeo. Otras formas de trabajo las tenemos acá, ¿no? La mitad facrea, lógicamente que son los indios ricos, que no pagaban, habían indios ricos que no pagaban, que pagaban, perdón, para no ir a las mitas, pues entonces ellos se exoneraban de ese trabajo, ¿no? Los mingados, que eran indios que vendían su fuerza en las minas por un mayor pago. Lógicamente, pues el pago no era lo más importante, ya que después no te pagaban tan bien. Los pongos, que eran de servicio doméstico para los españoles, y en este caso los michis, que eran niños que hacían servicio de criados para las autoridades y para los curas. Bien, estas formas de trabajo también, o sea, era la mejor forma de ganarse la vida en aquellos años, ¿ok? No había otra forma más de cómo ganarse la vida y bueno, a través de una u otra era la mejor forma de subsistir, por decirlo, porque vivir era muy complicado. El guarache era el indio que trabajaba pues en las minas doble turno, ¿no? Y ese ya pues lógicamente se moría ahí. Y por último tenemos el yanacaje, el cual también servía como un trabajador perpetuo, ya un trabajador perpetuo de una tierra o de una parcela. O sea, trabajaba para toda su vida. Las actividades económicas, tenemos la minería, no te olvides de anotar por favor, la minería, un aspecto muy importante. Las minas más importantes que se trabajó en el tiempo del virreinal fue las minas de Potosí en Bolivia y las minas de Huancavelica aquí en el Perú. Luego de eso tenemos el comercio, ¿no? En este caso el comercio era muy importante ya que esa era la forma de trasladar la materia prima. Si nosotros nos damos cuenta, tenían que pasar por el Océano Atlántico, ya llegar en este caso a la Capitanía de Venezuela, pasar a Panamá y de esa forma llegar aquí al Perú, ¿no? Y de forma terrestre, pues se podía llegar a estos sectores para también seguir suprimiendo. Aunque sabemos que aquí en el Perú se concentró todo el organismo de la materia prima que existía en ese tiempo. Luego de esta situación, sabemos que la industria también era un aspecto muy importante, ¿no? En este caso, la parte de lo que es la textilería, que fue muy relevante, el conocimiento de los telares que hoy sabemos que existen, y tenemos un amplio conocimiento del algodón, de la alpaca, de la vicuña, que pues prácticamente son animales que hoy en día se exportan muchísimo, y en ese tiempo también entendieron que era una forma muy importante de poder tener grandes recursos en cuanto a eso. En la agricultura se utilizaba tanto para nivel local como para el nivel europeo, ¿ok? A través del azúcar, del vino, de la vid y otros productos más, las cuales pues en España no se daban, se exportaban literalmente a ese lugar, ¿no? Ahora, en cuanto a la educación, con esto ya vamos terminando, ¿ok? Acá sí hay mucho de que tenemos que hablar. Ante esta situación, pues la educación era estrictamente solamente para españoles, criollos, ricos y caciques. Cuando hablamos de caciques, estamos hablando de indios, indígenas, con un gran potencial económico, ¿no? Ante esta situación, pues al ser radical la educación, empiezan a surgir nuevos colegios, ¿no? Y surgieron colegios nuevos en ese tiempo, ¿ok? El origen de la educación en el Perú se da aquí entonces, ¿no? O sea, de una educación diferente. Por ejemplo, el Colegio San Martín, el Colegio San Felipe, San Ildefonso, San Pedro de Nolasco, San Tomás y en ese caso San Buenaventura. Esos fueron los primeros colegios y no fue la única, ya que para el año 1551, ok, se va a fundar la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Anota esto, por favor, ya que es una universidad emblemática hoy en día. Es la universidad más antigua de Sudamérica y la cual se estableció aquí en nuestro país. Ahora, había un grupo, ya, que eran los jesuitas, los cuales están acá. Este grupo de jesuitas era una orden religiosa los cuales pues constantemente iban y educaban gratuitamente inclusive a los indígenas, ¿ok? Iban hasta la parte de sierra, se iban hasta la selva y educaban a los indígenas. Eso no le gustó a algunos virreyes y expulsaron, en esta situación, expulsaron a los jesuitas, ¿ya? Porque tenían una influencia sobre el desarrollo de la educación de ese tiempo.
Bien, entonces, ante esta situación, pues, es como es que poco a poco se empieza a formar los pequeños vistazos, por decirlo de esta forma, del virreinato, ¿no? Cómo ésta se estructuró a nivel social, a nivel educacional, de la parte de la industria, el comercio, y cómo es que poco a poco España empezó a abrirse camino aquí en Sudamérica, colocando al Perú como el núcleo central del virreinato español, ¿no? Entonces, hemos analizado cada uno de unos fundamentos. Para mi apreciación personal, me doy cuenta que pues, cambió algunas cosas, ¿no? Algo que pues para los indígenas era nuevo, era el sistema clasicista que existía en ese tiempo, ¿no? Que la educación también sea solamente para un sector, aunque en el Imperio Inca todos se educaban de diferentes ramas, pero en el virreinato solamente se eximió a la clase alta nada más. Se llevaron mucho de la materia prima, lo que habíamos resaltado en la parte de las minas, ya se llevaron bastante lo que era el oro, muchísimo el oro y la plata. Y pues con todo eso, ¿qué es lo que buscaba España en Europa? Era pagar sus deudas. Lógicamente no pudieron pagar sus deudas porque lo malgastaron, ¿no? Malgastaron todo lo que teníamos aquí en el Perú. Y bueno, Europa es Europa gracias a lo que se robó aquí del Perú. Esa es la parte más realista que podemos decirte de la clase del día de hoy. Europa, España y otros países son potencia hoy en día, por decirlo de esta forma, porque se llevaron mucho de la materia prima que teníamos aquí. Ahora, a través del intercambio social, pues la mentalidad cambió muchísimo, ¿no? La mentalidad cambió muchísimo. Es por eso que hoy en día, pues, lógicamente somos un país a nivel cultural y social, un país muy retrasado, muy, muy, muy atrasado. O sea, aquí pues primamos muchísimo la viveza, primamos muchísimo otras cosas antes que el respeto, los valores y la parte moral, si te has dado cuenta. Entonces, ha cambiado muchas cosas para bien y para mal, ¿no? De las cuales pues muchas de esas consecuencias hasta el día de hoy todavía las seguimos acarreando. Pero bien, esto ha sido el conocimiento exacto de cómo el virreinato se fundó en nuestro país y de qué forma se estructuró aquí en nuestra patria hasta ya llegar a las famosas corrientes libertadoras, que bueno, para ti ya no vamos a hablar de eso, sino solamente nos vamos a quedar aquí en el virreinato. Ya el otro año estaremos hablando de los procesos de independencia y de cómo entender la república de nuestro país. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Algo que no hayan logrado comprender? ¿Algo que no hayan logrado entender?